la profecía de Daniel, el capítulo 2. Y posiblemente algunos se estarán preguntando por qué razón el pastor Bor va a hablar de la profecía de Daniel 2. Esa es una profecía que siempre estudiamos en campañas evangelísticas. Es una profecía que muchas veces estudiamos cuando estamos dando estudios bíblicos. ¿Qué cosa nueva podría haber en Daniel 2 que no hemos oído antes? Recuerden que nuestro punto central en los 4 temas va a ser lo deplorable que es la unión de la iglesia con el Estado. Lo que vamos a hablar hoy es fundamental para los otros temas que vamos a analizar. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo a Daniel capítulo 2 y el versículo 31. Daniel 2 y el versículo 31. No vamos a discutir los primeros 30 versículos de Daniel 2 porque no tenemos tiempo de hacerlo, y hay un punto especial que quiero recalcar. Aquí Daniel le está contando al rey el sueño que tuvo, y dice lo siguiente: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Y luego entonces Daniel procede a describirle al rey el sueño que él había tenido. Ese sueño se encuentra en Daniel 2 y el versículo 32 al 35, y voy a leer esos versículos aunque conocemos bien la secuencia, porque hay ciertos puntos que quiero recalcar. Daniel 2 y el versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Es decir, quiero que nos imaginemos esto en el PowerPoint de nuestra mente: oro, plata, bronce, hierro mezclado con barro. Y luego note lo que sigue diciendo. En el versículo 34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora quiero que notemos aquí en Daniel 2 que tenemos símbolos. Todo se presenta desde una perspectiva simbólica. Yo pregunto, ¿el oro es simbólico, sí o no? A ver, ¿sí? ¿El oro es simbólico? Sí. ¿La plata es simbólica? ¿El bronce es simbólico? ¿El hierro es simbólico? ¿La piedra es simbólica? ¿El monte es simbólico? Pero el barro no es simbólico. ¿Será que el barro también es simbólico? Todo en este capítulo es simbólico. Así que el barro debe representar algo en Daniel 2, porque todo lo demás en el capítulo tiene un valor simbólico. Ahora vamos a leer los versículos que interpretan este sueño. Daniel 2, 37 y 38. Daniel 2, 37 y 38. Aquí Daniel ahora va a explicar el sueño que ya describió. Dice: tú, oh rey, eres rey de reyes. No porque era más inteligente, ni tenía más armas, ni era más poderoso, sino porque Dios lo quiso así. Dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo,
Él los ha entregado en tu mano y Él te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. 3 veces se recalca en este pasaje que fue Dios el que determinó que Nabucodonosor estuviera allí. Dios pone reyes y quita reyes, según dice en Daniel 2 y el versículo 21. Ahora noten que aquí dice en el versículo 38 que tú eres la cabeza de oro. Y claro, Nabucodonosor representaba el reino de Babilonia. Así que sabemos que la cabeza de oro representa ¿qué reino? Representa Babilonia. Muy bien. Ahora vamos a Daniel 2 y el versículo 39. Los siguientes 2 reinos. Y después de ti se levantará otro reino, que es el de plata, inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Tenemos los siguientes 2 reinos, plata y bronce. ¿Qué reino representa el oro? Babilonia. ¿Qué reino representa la plata? Medo-Persia. ¿Qué reino representa el vientre de bronce? Grecia. Muy bien. Pero ahora quiero que noten que hay un cuarto reino. Y esto es repaso. Ya vamos a llegar a un área muy interesante que raras veces se estudia en la iglesia, pero es vital en el estudio de Daniel 2. Daniel 2 y el versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte. Quiero que recuerden esa palabra es muy importante. El cuarto reino será fuerte como hierro. Es decir, ¿qué es lo que es fuerte en este sueño? El hierro es lo que es fuerte. Dice, será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuza y quebranta todo. Es decir, el cuarto reino es un reino de hierro y ese reino de hierro es fuerte. Se usa la palabra fuerte para describirlo. Ahora, ¿qué reino o qué imperio representa el hierro en este sueño? Representa al imperio romano, que literalmente se puede describir como una nación que usaba el hierro. Sí, era una máquina de hierro para pisotear y para desmenuzar. Pero yo quiero enfocarme especialmente en los pies de la imagen. Ahora, notemos lo que dice Daniel 2 y el versículo 41. Hemos estudiado mucho Daniel 2:41 y hemos dicho, y creo que es correctamente, que los 10 dedos de los pies representan las 10 divisiones del imperio romano. Pero hay algo más en esta profecía que como adventistas posiblemente no hemos visto antes, pero el espíritu de profecía lo presenta claramente. Más adelante les voy a leer una cita de la hermana White, pero vamos a ver lo que dice la Biblia primero. Noten Daniel 2 y el versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero. ¿Qué clase de barro? No el barro con que nos embarramos los zapatos. No, barro cocido de alfarero. Es un detalle importante, hay que leer con cuidado. De barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Yo pregunto, cuando dice la fuerza del hierro, ¿a qué se está refiriendo? Al poder político de qué imperio? Al poder político romano, porque ya vimos que el cuarto reino es el reino fuerte. Es decir, según esta profecía, la parte fuerte en los pies es ¿qué cosa? El hierro. Y luego sigue diciendo, allí en el versículo, dice, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Ahora, hay varias cosas que quiero que miremos aquí en los pies. En primer lugar, Roma continúa en los pies.
Y ustedes dicen, pastor, ¿cómo sabe que Roma continúa en los pies? Es muy sencillo. En los pies hay hierro. Y las piernas de hierro representan a Roma. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Roma continúa en los pies, sí o no? Roma continúa en los pies. Porque en los pies hay hierro, como en las piernas hay hierro, y las piernas de hierro representaban a Roma. Ahora yo pregunto, ¿qué existe primero? ¿El hierro o el barro que se le agrega al hierro? El hierro, porque en las piernas hay hierro. En los pies continúa el hierro, lo cual significa que el barro tiene que habérsele añadido después. Levanten la mano si están entendiendo lo que estoy diciendo. Gloria a Dios, la mayoría entendió. O estaré orando por el resto. Ahora, quiero que noten otros detalles interesantes. En primer lugar, Roma continúa en los pies. En segundo lugar, el barro se agrega al hierro después que el hierro está en los pies. En tercer lugar, es importante notar que este hierro es una clase especial de hierro. De barro, perdón. Una clase especial de barro. ¿Qué clase de barro es? Es barro de alfarero. Barro cocido de alfarero. Eso es un detalle muy importante. Y el cuarto punto que quiero recalcar es que el hierro como hierro es bueno. Y el barro como barro es bueno. El problema surge cuando ¿qué? El problema surge cuando el hierro y el barro se ¿qué? Cuando el hierro y el barro se mezclan. Ahí es que el barro resulta ser problemático. Cuando se vincula o se amalgama, se trata de amalgamar con el hierro. Ahora, como les mencioné antes, todo lo que está en este sueño es simbólico. El oro es simbólico, la plata es simbólica, el bronce es simbólico, el hierro es simbólico, la piedra sabemos que representa simbólicamente a Cristo, la montaña es un símbolo del reino eterno. Quiere decir que el barro también tiene que ser simbólico, tiene que representar algo, porque todo en este sueño es simbólico. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿qué representa el barro en Daniel 2? Sabemos que el hierro representa el poder político del imperio romano, la fuerza política que usaba el imperio romano para imponer su voluntad. Pero ¿qué representa el barro aquí en Daniel capítulo 2? Bueno, tenemos que ir a otras partes de la escritura para entender qué representa el barro. Así que vayan conmigo a Jeremías, el capítulo 18, y vamos a estudiar los versículos 1 al 6. Jeremías 18 y el versículo 1 hasta el versículo 6. Vamos a ver qué representa el barro. Dice allí, Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa de él. Ahí tenemos una de las palabras claves en Daniel 2. Ve a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa de él. Otra vez la misma palabra, del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de... esta otra palabra clave de Daniel 2. Dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Ahora debo explicarles qué está diciendo Jeremías, porque él fue el profeta inmediatamente antes del cautiverio en Babilonia. La vasija de barro vamos a encontrar que es Israel, que Dios llamó y estableció, creó a la nación de Israel. Pero el cautiverio quebró a Israel y ellos pensaban que ya el plan de Dios había terminado con ellos. Pero luego, después del cautiverio, Dios los restableció. A esto se refiere simbólicamente esta descripción. Nota el versículo 4.
la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Ese es el cautiverio en Babilonia. Y volvió, ahora escuchen, y volvió y lo hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Es decir, la vasija de barro, Israel se quebró con el cautiverio, pero luego Dios que restauró a Israel. Ahora ustedes dirán, pastor, ¿será que su explicación es correcta? El versículo 6 lo dice. Dice el versículo 6, Dios explicando lo que quiere decir esto. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué representaba el barro de alfarero? Representa al pueblo de Israel, que es la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora ustedes notarán que aquí solamente barro, no se menciona hierro. Es decir, aquí el barro es bueno, está en manos de Dios. Dios creó a Israel, luego Dios restauró a Israel. El barro como barro es algo bueno. ¿Dónde resulta el problema? Cuando el barro se mezcla con el hierro, entonces el barro se corrompe y el hierro también se corrompe. Es decir, el barro de alfarero representa al pueblo de Dios, representa la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, miremos esto desde otra perspectiva. Vayan conmigo a Génesis 2 y el versículo 7. Génesis 2, 7. Y algunos estarán pensando, pastor, ¿cómo Génesis 2, 7 tiene que ver es con el estado de los muertos? Y tiene que ver, claro que sí. Pero hay más en Génesis 2, 7. Génesis 2 y el versículo 7 nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué facultad del hombre fue creada de polvo? Su cuerpo físico. El cuerpo físico es de polvo, ¿sí o no? Ahora yo pregunto, ¿ha tratado usted alguna vez de formar algo de polvo? No se puede, porque el polvo ¿qué? Se desmorona. En realidad lo que usó Dios fue polvo mojado. Vayan conmigo a Isaías 64, 8. Vamos a verlo en la Biblia. Isaías 64 y el versículo 8. Y ya vamos a regresar a Génesis 2, 7. Pero quiero que noten que el hombre fue hecho de barro de alfarero y Dios lo formó, el cuerpo del hombre. Dicen en Isaías 64, 8. Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros ¿qué? Barro. La misma palabra que se usa en Daniel, solo que en otro idioma. Daniel es en arameo. Dice, y tú el que nos ¿qué? El que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿De qué nos formó Dios? Nos formó de polvo mojado. Y eso se llama barro. Dios nos formó de barro. Nuestro cuerpo está hecho de barro. Ahora, cuando Dios creó el cuerpo humano de barro, pregunto, ¿estaban todos los órganos completos en el cuerpo? Había brazos y piernas, corazón, pulmones, nervios, músculos, todo. ¿Estaba toda la fisiología del hombre presente ahí en ese cuerpo? Claro que sí. Todos los miembros del cuerpo estaban completos. Era un cuerpo perfecto, pero tenía un problema. Y es que el cuerpo estaba sin vida. Ese cuerpo hecho con lodo de alfarero, que Dios formó con sus manos, el problema es que estaba sin vida. Noten que no dije que estaba muerto, porque no había muerte antes del pecado. El cuerpo estaba sin vida. ¿Qué faltaba? Faltaba el espíritu de vida en ese cuerpo. Volvamos a Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ya hemos visto que su cuerpo físico hecho de lodo
o barro de alfarero y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y qué? Y fue el hombre un ser viviente. Pregunto, ¿empezaron a funcionar todas las partes del cuerpo? El cerebro empezó a pensar, los ojos empezaron a ver, los oídos empezaron a oír, la boca empezó a hablar, el corazón empezó a latir, los pulmones comenzaron a respirar. Cada órgano ahora comenzó a cumplir su función, porque el cuerpo de lodo ahora había sido infundido por el espíritu de vida y ahora el cuerpo se paró y funcionó en perfecta armonía, todos los miembros del cuerpo. Ahora yo quiero preguntarles, simbólicamente, pues esto es literal, el barro del alfarero es simbólico en Daniel 2. Tenemos que ver qué es el valor simbólico. Yo pregunto, simbólicamente, ¿cuál es el cuerpo que Cristo creó? El cuerpo simbólicamente que Cristo creó con sus propias manos, simbólicamente hablando, fue su iglesia. Pregunto, ¿en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia como el cuerpo espiritual de Cristo? Noten Colosenses 1 y el versículo 18. Colosenses 1 y el versículo 18. Aquí claramente el apóstol Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, formado por Cristo, porque Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo fue el creador de la iglesia con sus propias manos. Dice allí en Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es, ¿qué cosa? La iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo simbólicamente hablando? El cuerpo simbólico de Cristo es la iglesia que Él formó de lodo espiritual con sus propias manos. Ahora yo pregunto, ¿cómo estaba ese cuerpo cuando vino el día del Pentecostés? Estaban todas las partes juntas, porque dice, estaban todos unánimes juntos. ¿Sí o no? Habían arreglado sus diferencias, habían reparado las rencillas que existían entre todos, estaban todos en la misma página. Sí, estaban todos unánimes juntos. Pero ¿qué faltaba en el día del Pentecostés? Lo que faltaba para que el cuerpo pudiera funcionar, para que todos los órganos pudieran funcionar, ¿era qué cosa? El espíritu de vida. Y yo pregunto, ¿cuándo fue que la iglesia recibió el espíritu de vida? Fue en el momento que se derramó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Vamos a leerlo, Hechos 2 y el versículo 2 al 4. Hechos 2 y el versículo 2 al 4. Después que dice que estaban todos unánimes juntos, estaba el cuerpo todo junto, todas las partes allí. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y ahora escuchen lo que pasa con ese cuerpo que está unánime junto. Dice, y fueron todos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y ahora ¿qué pasa? Ahora se abre la boca y empiezan a hablar, porque el cuerpo tiene ¿qué? Vida. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora escuchen bien, esta idea del cuerpo no la inventé yo. El apóstol Pablo es el que usa esta terminología en sus escritos. Vayan conmigo a 1 Corintios 12 y el versículo 12 y 13. 1 Corintios el capítulo 12 y el versículo 12 y 13. Fíjense que el apóstol Pablo es el que usa esta terminología. Dice, porque así como el cuerpo es ¿qué? Uno. ¿Quién lo creó?
¿Quién creó el cuerpo? Aquí está hablando de la iglesia espiritualmente. Jesús. ¿Y tiene muchos qué? Miembros. ¿Eso es real en cuanto a Adán y Eva cuando fueron creados literalmente? ¿Cómo no? Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿son qué? Un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13. Porque por un qué? Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, pero lo que moviliza el cuerpo de muchos miembros es ¿qué cosa? Un solo espíritu. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Simbólicamente, el barro representa ¿qué cosa? Representa la iglesia. No estamos hablando literalmente del cuerpo, porque el cuerpo literal representa el cuerpo de la iglesia. Es decir, el cuerpo de barro representa la iglesia y el espíritu de vida representa el hecho de que el Espíritu Santo recibió ¿qué cosa? El Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y entonces todo el cuerpo empezó a funcionar como cuando el Señor Jesucristo creó ¿a quién? A Adán y Eva. Nuevamente vemos que el barro de alfarero, que se usó literalmente para crear a Adán y Eva, y el espíritu literal de respiración que se le dio, es simbólico del cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia, y de el Espíritu Santo que fue infundido en la iglesia. Pero hay otra avenida que podemos explorar. Ezequiel 37. Que la Biblia está llena de esto. ¿Ustedes recuerdan el valle de los huesos secos? Tanto esos huesos y partes del cuerpo humano tirados en el valle. ¿Y qué se llama para infundir a esos cuerpos muertos? Dice la Biblia que Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel, llama al espíritu que entre en esos cuerpos. Ahora, ¿qué representaba eso? Los cuerpos todos tirados y el espíritu que entró en el cuerpo. Representa al pueblo de Dios. Noten Ezequiel el capítulo 37 y el versículo 10 y 11. Ezequiel 37 y el versículo 10 y 11 nos dice que representa. Y profeticé como me había mandado. Y entró ¿qué cosa? Ahora entra en el cuerpo literal el espíritu, pero el cuerpo representa el pueblo de ¿quién? El pueblo de Israel. Dice, profetizó como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ahora fíjense qué simboliza esto. Me dijo luego, hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Saben, si ustedes leen el capítulo anterior, el capítulo 36, van a darse cuenta que Dios promete infundir su Espíritu Santo en el pueblo de Israel. Es decir, que estas tres avenidas, Jeremías 18 dice que el lodo de alfarero representa la casa de Israel. En el simbolismo del cuerpo que recibe el Espíritu, literalmente llega a simbolizar la iglesia que recibe el Espíritu Santo. Y en la profecía de Ezequiel, los cuerpos muertos que reciben el Espíritu representan nuevamente a la iglesia. Es decir, que el barro de alfarero en Daniel el capítulo 2 representa ¿qué cosa? Representa la iglesia. Ahora yo pregunto, ¿la iglesia es buena como iglesia? ¿Quién estableció la iglesia? Jesús. ¿Quién estableció el Estado? También Dios. Si no lo creen, lean Romanos 14, Romanos el capítulo 13. Vamos a estudiar eso en nuestros temas de mañana. En Romanos 13 dice que el Estado es ministro de Dios. Fue establecido por Dios para gobernar en asuntos civiles. Es decir, Jesús estableció la iglesia para gobernar en asuntos religiosos y estableció el poder civil para gobernar en asuntos civiles. Cada uno tiene su legítimo lugar. ¿Dónde surge el problema?
El problema es cuando el barro se mezcla con el hierro. El problema es cuando la iglesia se mezcla con el Estado. Entonces se corrompe el barro. Ahora, vayan conmigo a Apocalipsis 17. Apocalipsis, el capítulo 17. Ahora escuchen bien. No estoy diciendo que los dedos de los pies no representan los reinos de Europa. Yo creo que sí. Yo creo que representan las 10 divisiones del Imperio Romano, que son los países europeos de hoy en día. Pero eso no resuelve el asunto del hierro y el barro. Esa es la explicación de los dedos de los pies. Pero la mezcla del hierro y el barro en esos reinos es lo que tenemos que mirar más cuidadosamente. Ahora, Apocalipsis 17 está presentando el tiempo cuando al final de la historia se va a volver a hacer como se hizo en la Edad Media cuando se mezcló el hierro y el barro. Pero se usa otro simbolismo, un simbolismo distinto. Apocalipsis 17, el versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia. ¿Contra quién? Contra la gran ramera. ¿Qué representa una mujer en las profecías? La iglesia. Una mujer pura representa una iglesia pura. Una mujer ramera representa una iglesia que sea ¿qué? Prostituido. ¿Por qué se prostituyó esta iglesia? ¿Qué es lo que prostituye a la iglesia? Bueno, hay que leer el versículo 2. Dice otra vez: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y ahora va a explicar por qué es que esta mujer se corrompió. Con la cual han ¿qué? Fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué corrompió a esta mujer y la convirtió en ramera? Su fornicación con los reyes de la tierra. Eso es lo mismo que el hierro y el barro, pero con diferentes símbolos. En Daniel 2 se habla de la mezcla de hierro con el barro. En Apocalipsis 17 se habla de una mujer que fornica con los reyes de la tierra. Es decir, es la misma lección, pero con un simbolismo diferente, con un simbolismo distinto. Entonces yo pregunto, al final de la historia, ¿qué es lo que va a corromper a la iglesia? Lo que va a corromper a la iglesia es ¿qué cosa? El hecho de que se unió con el Estado. Ahora yo quiero preguntarles algo. En los reinos del Imperio Romano, cuando se dividió el Imperio Romano, con el transcurso del tiempo se unió la iglesia con el Estado para perseguir a los fieles de Dios. Se cumple históricamente lo que estamos estudiando aquí. Lo pueden comprobar históricamente. Y aquí en España se creó la Inquisición, que era la iglesia usando el poder del Estado para perseguir a los que no estaban de acuerdo con la iglesia. Se vinculaba el papado con los reyes de Europa para perseguir a los que no estaban en armonía con las enseñanzas y las prácticas de la iglesia. Eso es lo que pasa cuando la iglesia se une con el Estado. El resultado siempre es persecución, porque es una alianza impía. Y los reyes de la tierra en la Revolución Francesa, que vamos a estudiar, la Revolución Francesa en Francia dijeron: ya no más, no vamos a permitir que la iglesia use el Estado más. Y por 200 años hemos tenido paz, pero está llegando a su fin. Este tema que le estoy presentando es el fundamento para lo que vamos a estudiar en las últimas 3 presentaciones. Esta tarde les voy a hablar de los eventos finales de Jesús. Una de las mejores formas de estudiar las profecías es estudiar los eventos finales de Jesús, porque nosotros los vamos a repetir. El Señor Jesucristo fue crucificado por una alianza impía entre la iglesia judía y el Estado romano. Y esta tarde voy a estudiar detalladamente el ministerio de Jesús
Y vamos a ver que el pueblo de Dios al final de la historia va a repetir exactamente la historia de Cristo Jesús, particularmente en el asunto de la unión de la iglesia con el Estado, usando el Estado para tratar de destruir al pueblo de Dios. Ahora, algunos se preguntarán, ¿será Pastor Borg que la idea que está presentando está en armonía con el espíritu de profecía? Permítame leerles un pasaje muy interesante de la hermana White. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 178. Tomo 7A es el que reúne todas las citas de la hermana White. Tomaron de todos los tomos del comentario, los 7 tomos, y entonces los pusieron todos en un solo libro. 7A 178. Fíjese que la viejita tenía esto claro. Ahí fue que se me ocurrió. ¿Saben cómo yo estudio el espíritu de profecía? Yo leo lo que la hermana White dice, ¿y dónde está eso en la Biblia? Y entonces me voy a buscarlo en la Biblia, porque ella dice que eso es lo que hay que hacer. Entonces cuando yo leí esta cita de la hermana White, yo digo, está raro, tengo que buscarlo en la Biblia. Entonces busqué todos estos textos que compartí con ustedes esta mañana. Tiene razón. Y también lo hago a veces al contrario. A veces voy a la Biblia, estudio el asunto de la Biblia. ¿Qué dirá la hermana White? Y siempre encuentro armonía cuando se estudia con cuidado. Fíjense lo que dice la sierva del Señor. Hemos llegado a un tiempo cuando la obra sagrada de Dios está representada por los pies de la imagen. Dice, hemos llegado, está hablando de su época. Hemos llegado a un tiempo cuando la obra sagrada de Dios está representada por los pies de la imagen, en los cuales el hierro estaba mezclado con el barro cenagoso. Y luego dice, Dios tiene un pueblo escogido. Y gracias a Dios me alegró mucho el énfasis que dio el pastor Costa en esta mañana, de que esta no es una iglesia, no somos evangélicos del séptimo día, somos adventistas del séptimo día. Y no necesitamos tener vergüenza de decirlo. Tenemos un mensaje distintivo y una misión distintiva, diferente que la de cualquier iglesia. Ahora sigue diciendo aquí, Dios tiene un pueblo escogido, cuyo discernimiento debe ser santificado y que no debe convertirse en profano, poniendo en el fundamento madera, heno y hojarasca. Cada alma que es leal a los mandamientos de Dios verá que el rasgo distintivo de nuestra fe es el séptimo día sábado. Ahora escuche lo que dice. Si el gobierno honrara el sábado como Dios lo ha ordenado, ahora no me entiendan mal, la hermana White no dice que el gobierno debe imponer el sábado. Lo que está diciendo es que el gobierno debería permitir que la gente guarde el sábado, debe proteger su derecho de guardar el sábado. A la luz de otras cosas que ella dice, eso está claro. Dice nuevamente, si el gobierno honrara el sábado como Dios lo ha ordenado, tendría el poder de Dios y defendería la fe que una vez fue dada a los santos. Pero los estadistas, ¿quiénes son los estadistas? Los políticos. Los estadistas apoyarán el falso día de reposo y mezclarán su fe religiosa con la observancia de este hijo del papado, colocándolo por encima del sábado que el Señor santificó y bendijo, apartándolo para que el hombre lo observe santamente como una señal entre Dios y su pueblo por 1000 generaciones. Y ahora viene la parte clave. La mezcla de los asuntos de la iglesia con las del Estado se representa con el hierro y el barro. Como suelo decir, no canta más claro un gallo a las 3 de la mañana. Dice, la mezcla de los asuntos de la iglesia con las del Estado se representa con el hierro y el barro. Esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Cuando se une la iglesia con el Estado, se corrompe la iglesia y se vuelve débil. Sigue diciendo, esta aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá malos resultados. Los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios. Han
utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. Pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley y sus malas obras recaerán sobre ellos mismos. Poderosa cita, ¿verdad? Clara. Y lo podemos comprobar bíblicamente, como lo hice esta mañana. Las tres avenidas: Jeremías 18, 1 al 6, Ezequiel 37 y Génesis 2, 7, vinculado con los textos que hablan del cuerpo de Cristo en el Nuevo Testamento. Ahora, no quiero terminar, tengo como 10 minutos todavía, según mi reloj. No quiero terminar sin antes hablar un poco sobre la piedra y la montaña. Ese es el clímax. Me contaba un pastor que había hablado con un sacerdote que le había dicho: aprovechen ustedes los adventistas el tiempo ahora que ustedes pueden adorar libremente, porque viene el tiempo cuando no lo van a poder hacer más. Y el pastor le dijo: sí, pero ya tú sabes cómo termina la historia. Era un sacerdote amigo. Todos estos reinos, mis hermanos y hermanas, se van a desvanecer, incluyendo el último, que es la unión del hierro con el barro. No va a poder permanecer. Por eso nosotros tenemos un mensaje para los políticos del mundo. Este mensaje hay que compartirlo con los reyes. ¿Saben que en Apocalipsis 10 y el versículo 11, cuando se le dice a Juan que profetice de nuevo a naciones, lenguas, dice y reyes? Cambia el texto de Apocalipsis 14, 6, donde dice toda nación, tribu, lengua y pueblo. En Apocalipsis 10, cuando dice profetiza de nuevo, es decir, lleva otro mensaje del librito, que es el mensaje de Daniel y Apocalipsis, dice llévalo también a los reyes, porque Dios quiere que los reyes sepan que deben mantenerse alejados de esta unión ilícita entre la iglesia y el Estado. Y yo sé que no es popular decirlo en España. Ojalá que salga vivo de aquí. Pero es la verdad. Hay que decirlo, porque es la verdad. Y tal vez si podemos ayudar a los políticos a entender de alguna manera esto, aunque sea por la televisión, alguna noche cuando están aburridos y viendo la televisión, y entra y dice, eso tiene sentido, tal vez se alejen de esa idea de prestarle el poder del Estado a la iglesia. Ahora, ustedes notarán que la Biblia dice que la piedra que fue cortada no con manos no es de esta creación. Fue cortada no con mano. ¿Qué significa esa expresión no cortada con mano, no con mano? Vamos a anotar dos textos en el Nuevo Testamento que nos ayuden a entenderlo. Hebreos 9 y el versículo 11. Ahí dice algo muy interesante en cuanto al santuario. La misma expresión que aparece en Daniel 2. Dice ahí en Hebreos 9, 11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Por qué dice que el santuario celestial no fue hecho de manos? Sencillamente porque el hombre no tuvo nada que ver con su creación. ¿Fue creado por quién? Exclusivamente por Dios. Y luego tenemos el cuerpo resucitado de Jesús en Marcos 14 y el versículo 58. Marcos 14 y el versículo 58 tenemos la misma expresión, no con manos, que significa que el hombre no tiene nada que ver con la formación de esto, no tuvo nada que ver con la construcción del santuario celestial. Y fíjense lo que se dice del cuerpo glorificado de Jesús. Dice, esto están hablando sus enemigos, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, porque nació de su madre, tuvo herencia humana, tenía como antecesores a Abraham y a David,
por procreación. Nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo resucitado de Cristo no fue una creación como resultado de la procreación, sino que fue una creación milagrosa ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿qué significa? Que hay una piedra que golpea los pies de la estatua, una piedra no hecha con manos. Sencillamente, mis hermanos y hermanas, significa que este reino será establecido por un acto milagroso de Dios. ¿Saben lo que enseña la iglesia romana desde los tiempos de San Agustín? ¿Cuántas veces oyen ustedes hablar a la iglesia romana de la segunda venida de Cristo? Casi nunca. ¿Saben por qué? Porque el ideal desde los días de San Agustín en su libro La ciudad de Dios es que Cristo va a establecer por medio de la iglesia su reino aquí en la tierra. Es decir, la iglesia, tomando las riendas del poder civil, va a formar el reino de Cristo aquí. Eso es radicalmente diferente que la perspectiva que da la Biblia. Porque la Biblia nos dice que el reino que se va a establecer no es de aquí, es de allá. No es natural, sino que es sobrenatural. No es porque el hombre se vincula con el Estado para lograr sus propósitos, sino que Dios va a establecer un reino completamente independiente y separado de los reinos de este mundo. Y dice que luego esa piedra se va a convertir en una gigantesca montaña que llenará toda la tierra, que Daniel 2 explica que ese es el reino eterno de Cristo, que nunca se corromperá ni será dado a otro reino, y llenará toda la tierra. Ahora permítame terminar en una nota personal. Jesús se refirió a Daniel 2 y lo aplicó a nivel personal. Porque en Daniel 2 tenemos la tendencia de pensar: oh, imperios. Sí, la piedra pegó, desmenuzó imperios. Pero dentro de esos imperios viven personas. Y Jesús aplicó Daniel 2 a nivel personal. Vayan conmigo, Mateo 21, 44, nuestro último texto. Mateo 21 y el versículo 44. Yo estoy seguro que Jesús aquí está refiriéndose a Daniel 2. Esta es la conclusión de la parábola de los obreros en la viña que fueron a trabajar en la viña y mataron a los mensajeros, y luego mataron a otros mensajeros. Finalmente matan al hijo. Entonces Jesús le pregunta: bueno, ¿y qué va a hacer Dios con esos? El reino les va a ser quitado y será dado a una nación que produzca los frutos. Ahora fíjense lo que dice Jesús: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Es decir, si tú caes sobre Jesús, tu corazón será quebrantado, te convertirás, en otras palabras. Pero si tú no caes sobre la piedra, algo va a pasar. En Daniel 2, Dios está invitando a las naciones de la tierra que caigan sobre la piedra para que la piedra no caiga y los desmenuce a ellos. Dice: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella que cayere le desmenuzará. Entonces, dentro de todos estos reinos hay personas, individuos. Los sistemas políticos del mundo, hay personas que son sinceras, que aman a Dios, que desconocen estas cosas. Señor Jesucristo quiere que caigan sobre la piedra, se conviertan a Él. Él no quiere que la piedra caiga sobre las personas que pertenecen a los reinos para desmenuzarlos. Él quiere que caigamos sobre la piedra, y al caer sobre la piedra, que nos convirtamos, para que cuando Cristo venga, en vez de rogar que las peñas caigan sobre nosotros, digamos como dice en Isaías: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará.